si son tan amables, y vamos a analizar cuáles eran el tipo de vida o las condiciones de vida de los primeros homínidos como tal, que fueron los Australopithecus. Bueno, entonces los Australopithecus se caracterizaban básicamente, hijos, por ya tener un proceso de encefalización demasiado grande, es decir, sus cabezas y sus cráneos ya estaban bastante definidos como tal. Si ustedes revisan la imagen que se muestra en el fondo, pues las temperaturas de esa época eran muy bajas, razón por la cual, pues como una de los mecanismos adaptativos que se utilizaban era el crecimiento de pelo a lo largo del, del cuerpo. Ese pelo que garantizaba, primero, que no se tuviera una pérdida de calor demasiado grande que pusiera en riesgo la vida de ellos por una hipotermia, y si ustedes se dan cuenta ya tenían rasgos humanos bastante definidos, así como la formación de sus órganos genitales, y también la aparición de las mamas. Aquí ya empieza a definirse bastante pues el término de las glándulas mamarias, porque eran bajo los cuales pues ellos podían alimentar sus crías. Entonces, el título que vamos a colocar hoy era cómo era la vida de los primeros homínidos o de los primeros seres vivos. ¿Listo? Entonces, era una vida básicamente caracterizada por las estaciones de las lluvias. Entonces, al haber mayor lluvia, eso garantizaba que hubiese disponible una mayor cantidad de flora o de especies vegetales. Al haber mayor cantidad de especies vegetales, había una mayor dispersión de la cantidad de herbívoros que estaban presentes. ¿Y eso conducía a qué? Chicos, recuerden que a medida que yo hablo, ustedes van tomando apuntes porque no toda la información está en las diapositivas. Entonces, eso conducía a una mayor recolección de plantas y frutos, y pues daba muchísimas posibilidades de supervivencia dada la variedad de estas especies que ellos encontraban. Entonces podíamos decir que tanto para los animales como para los primeros seres humanos, su alimentación se basaba básicamente en una alimentación vegetal. Sin embargo, al darse cuenta ellos que había mucha disponibilidad de plantas, pues también se crea bastante muchos herbívoros, lo cual abre también la puerta o la entrada a que no solamente ellos se alimentaran de plantas, sino también se alimentaran de estos seres, digamos, de estos animales que proporcionaban alta fuente de proteína. Eso hizo que su contextura física, su masa corporal, su cuerpo empezara a tener unas proporciones mucho más robustas gracias a las proteínas. Entonces, esta baja presión trófica y pues la disponibilidad de agua, de plantas, hacía que hubiese una menos mortandad de especies, pues porque todas tenían recursos disponibles que consumir. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba en las concentraciones secas? Entonces ya vemos que en la Tierra se empiezan a generar temas de estaciones por la ubicación donde aparecen nuestros primeros homínidos. Entonces, en las concentraciones secas o en las estaciones secas había mayor concentración de herbívoros en las charcas, lo que era aprovechado por las especies carnívoras para cazar y para poderse alimentar. Entonces, tomar agua en ese momento se convertía en un riesgo porque era perder la vida en algún momento. Eso da algo a qué? Da un incremento hacia la caza y hacia la mortalidad de las especies. Entonces, se genera una lucha bastante grande por la supervivencia. ¿Entre quién? Entre poder tomar agua
pero también poder garantizar la vida. De ahí que algunos animales hayan o crean en su cuerpo algunos mecanismos adaptativos para poder retener bastante agua durante periodos de tiempo bastante largos de sequía. Entonces, desarrollan algunas glándulas en la zona de la cara o de la zona de la cara, básicamente que ayuden a retener aguas. O como en el caso de los camellos, que ellos también son característicos o son especies endémicas de zonas de desierto, pues ellos desarrollan en su joroba una especie de contenedor que les permite almacenar pues el agua en periodos bastante secos. También se caracteriza pues por la abundancia de la carroña. ¿La carroña qué viene siendo? Vienen siendo los restos de, de musculatura y de huesos que quedan cuando ya pues los animales carnívoros han satisfacido su necesidad de hambre y pues esta carroña es aprovechada por algunas especies para poderse alimentar. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, para ellos los huesos? Cuando hay carroña, uno se da cuenta que los animales acaban básicamente con todo, hijos. Los huesos, aunque son demasiado rígidos, también son demasiado flexibles. Entonces, esa flexibilización se debe a que es rico en colágeno y elastina. Y pues es aprovechado una vez la saliva de algunos animales es una saliva demasiado ácida, muy parecida, por ejemplo, al vinagre, y lo que va haciendo es eh, lograr que, por ejemplo, los huesos vayan perdiendo eh, esa rigidez. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá, los huesos, sobre todo este huesito que está un poco crudo, son huesos que son muy ricos ¿en qué? En sangre. ¿Por qué? Porque los huesos es donde nosotros producimos toda la sangre de nuestro cuerpo, que alrededor de 5 litros más o menos de sangre es lo que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta zona que es la epífisis, esta zona está demasiado rojita, mírenla acá, ¿sí? Y es el tejido esponjoso que tiene el hueso. Entonces, el hueso tiene dos partes, el tejido esponjoso que vienen siendo acá las orillitas y el tejido compacto que viene siendo la parte central. En ambos tejidos se produce sangre como tal. Entonces, al alimentarse de los huesos, no solamente se están alimentando de algunas sales como por ejemplo el calcio, sino también están teniendo una dieta rica en sangre. Y pues, lo cual es muy aprovechado por las especies porque recordemos que la sangre es la que contiene los minerales y los nutrientes que van a alimentar todo nuestro cuerpo. De ahí la importancia de que, digamos, uno dice, pues qué pecaditos, se están alimentando solo de huesos, pero si ustedes se fijan, pues también es una alta fuente de energía y nutrientes como tal. ¿Listo? Otra digamos, condición que también se da cuando se extienden estos territorios es que empiezan a dispersarse las comunidades. Entonces, ya empezamos a hablar de sociedades organizadas, ya empezamos a hablar de poblaciones. ¿Qué es una población? Pues la mezcla de varias especies que se hacen en un territorio. Entonces, tenemos recursos disponibles, tenemos comida, el pelaje que garantiza que no haya muerte. Entonces, eso hace que se puedan organizar las comunidades y empiecen a dispersarse los recursos, ¿sí? Entonces, se generan dos grandes territorios que son los primates de la selva y los primates de la sabana. Entonces, los primates de la selva explotan alrededor de 15 kilómetros cuadrados, mientras que los primates de la sabana explotan unos 70 kilómetros cuadrados. ¿A qué se debe
que ellos puedan ubicarse en ciertas zonas. Disponibilidad de recursos, mayor facilidades de adaptación, y eso hace que también se generen que se puedan adaptar a los cambios estacionales. Entonces, todas estas condiciones empiezan ya a poblar de cierta manera nuestro planeta Tierra de nuestros primeros antepasados o nuestros primeros ancestros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hijos? Porque solo hablo yo y ustedes no me hablan. ¿Todo está claro? ¿Todo en orden? ¿Sí o no? Por allá me mueven las cabecitas y me dicen que sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí ya empezamos a hablar ya de unos términos que se llama la etología. Entonces, la etología, ¿qué es lo que estudia? Nuestro comportamiento a nivel social y a nivel familiar. En estos días me llamó la atención pues dos imágenes que vi en internet. La primera, no sé si ustedes la vieron, que fue el día viernes, que fue la imagen más viral que hubo, y eran 4 hermanitos monos abrazándose entre sí para que no los separaran porque los iban a cambiar de una jaula en Estados Unidos, en un zoológico. Y el otro video que me impactó fue el de una rata sacando las crías, como creo que había habido como una inundación en el sitio donde ella tenía las crías, y la rata hizo aproximadamente 6 viajes sacando las crías. Entonces uno dice, pues, qué feo, una rata. Pero si ustedes se fijan, vamos al contexto social. Y es cuando uno dice que a veces los animalitos le dan lecciones de vida más grandes a uno que los mismos seres humanos. Una rata que comparte ni la mitad de los cromosomas que tenemos con nosotros y haciendo todo lo posible para salvar a sus hijos, cuando hay personas que, porque ustedes también lo han visto, hijos, que abusan de sus hijos, que los matan, que los abandonan. Entonces sí es una lección de vida grande para nosotros, como los animales nos enseñan bastantes cosas y nos enseñan sobre todo a apreciar y amar a sus seres queridos. Entonces, la etología que estudia el comportamiento social de los individuos. Y estos comportamientos se generan en lo que hablamos, en espacios abiertos y en espacios cerrados. Entonces, vemos cómo los grupos sociales cambian su comportamiento de acuerdo al espacio en el que están ubicando, si es en la selva o es en la sabana. Entonces, si ya estamos en espacios abiertos, en el grupo social, lo primero que aparece es un macho reproductor polígamo. Entonces, aquí hablamos un poco, nos cogemos de lo que ya habíamos visto, de la selección natural, para hablar que solo los individuos mejores dotados sobreviven. Entonces aparece un macho reproductor que es el que se va a aparear o a copular con las demás hembras para garantizar la perpetuación de su especie y que esa especie sea una especie fuerte, prominente, favorable. Otra condición que se tiene, hijos, es que son seres polígamos, es decir, que van a tener varias hembras al mismo tiempo. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que haya un control sobre el grupo de hembras, que las hembras sean reproductoras con sus crías y pueda haber al mismo tiempo machos subadultos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en algunas comunidades como las hienas. En el caso de las hienas, ellas se sincronizan para que todas queden en copulación o en embarazo, digamos, en gestación más bien, al mismo tiempo, y que cuando nazcan sus crías, mientras unas hienas cazan, las otras puedan alimentarlo. ¿Eso que garantiza? Que haya un crecimiento de la población, que haya menos posibilidades de mortalidad y que
el éxito de que esa población crezca y se mantenga, pues sea mucho más grande. Entonces, otro comportamiento social que empieza a llamar la atención es la estrategia de las defensas. Entonces, ya empiezan los grupos sociales a armarse de estrategias para defenderse de los depredadores, y la más característica pues es la huida. Entonces, me hace acordar algo que nosotros decimos que en una pelea pues evitar no es cobardía. La huida se convierte pues en la forma más favorable de poder sobrevivir. ¿Listo? ¿Qué otra característica importante se genera y es dependiendo del biotipo? Entonces, ¿qué es el biotipo? Hijos, la palabra bio significa vida y son las zonas de vida habitadas por los primeros homínidos o por los chimpancés. Entonces, dependiendo del biotipo donde ellos se encuentren, sus comportamientos sociales van a ser diferentes. Entonces, los gorilas, por ejemplo, de los bosques húmedos, van a ser mucho más maternales, como aparece aquí en la foto, van a ser mucho más sumisos y mucho más tranquilos, mientras que los gorilas de bosque abierto o sabana van a tener dos características importantes que son mucho más agresivos, pero van a ser mucho más cooperativos entre ellos. ¿Esa cooperación para qué? Para alimentarse, para conseguir recursos disponibles, para de pronto comunicarse entre ellos y favorecerse de algún tipo de, qué sé yo, algún tipo de alimento, algún tipo de, de recurso que le pueda permitir sobrevivir. Entonces, aquí vemos que la oligarquía de los machos, quienes mandan en esos grupos sociales, hasta el momento vienen siendo los machos. Lo que no pasa, por ejemplo, en otras especies como los elefantes, que las elefantas no solamente son las que guardan la sabiduría de la manada, sino son las que llevan el control. Son machos polígamos, es decir, que van a tener eh, varias parejas al mismo tiempo y se crea una competencia por las hembras que están en celo. Entonces aquí es donde nosotros vemos la lucha entre los machos para poder aparear a las hembras. ¿Cómo sabe un animal cuando la hembra está en celo? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo reconoce un animalito cuando la hembra está en celo o está en los días de ovulación para poderse aparear con ella? Cuénteme. ¿Nunca han visto una perrita, por ejemplo, en celo? Chicos, ellos sienten, sí, señor. ¿Y cómo sienten? Ellos generan así como nosotros lo generamos, ellos también generan una respuesta química que se llaman las feromonas. Si ustedes se dan cuenta, hijos, cuando nosotros vemos en la perrita que la perrita está en celo, hay cualquier cantidad de perros detrás de ella. Y el olor que expide la perrita no es un olor muy agradable. Para algunos animales, ese olor inclusive es un poco putrefacto, es un poco fuerte. Pero para ellos, para los perritos, es una fragancia estilo arrurú, una fragancia muy deliciosa, muy rica. Y es la manera en la que ellos se dan cuenta que las perritas están en celo. Como nosotros los seres humanos también reconocemos esos agentes químicos. Por ejemplo, cuando nosotras las niñas entramos en el periodo de ovulación o fertilización, nuestras caderas se ven mucho más anchas. Nosotras mismas percibimos inclusive cambios en nuestra piel. La piel se nos vuelve más bonita, como una piel de durazno, nos disminuye bastante la cantidad de acné.
que tenemos en nuestro rostro. Nuestro genio, inclusive el genio, empieza a tornarse un poco más suave, mientras que nosotros cuando estamos en los periodos de la menstruación, Dios mío, a veces tenemos cambios de comportamiento muy agresivos, nos volvemos irritables o nos volvemos muy sensibles, peleamos, lloramos, la carita también empieza a cambiar, entonces puede hacer que a algunas nos aparezca mucho acné durante el periodo menstrual, inclusive tenemos cambios en nuestros cuerpos, en las mamas, estas se vuelven mucho más sensibles, al igual que la cadera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros también respondemos a un agente químico, aunque no todas las personas lo creen, pero nosotros sí tenemos un aura y esa aura corresponde a todas las sustancias químicas que se generan cuando nosotros tenemos estados de ánimo o emociones, que solamente son 7, pero que nosotras las convertimos aproximadamente en unas 700 emociones diferentes, dependiendo, dependiendo básicamente los estados de ánimos que tenemos como tal en nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes se fijan, perdón, me salí, esto no es nuevo para nosotros y son formas de comportamiento que tenemos o que compartimos con nuestros ancestros a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, entonces vamos a continuar. En los chimpancés, por ejemplo, de los bosques abiertos y las sabanas, ya se generan gestos de defensas con armas y son mucho más agresivos. Entonces, me hace acordar cuando hemos ido, por ejemplo, al zoológico de Santa Cruz, el papión es el mico que tiene el trasero descubierto, ¿sí lo han visto? Y en forma de corazón. Y es uno de los micos más agresivos que hay. Así él ya está en periodo de cautiverio, uno de los mecanismos de defensa no solamente es mostrar los dientes, porque él lo demuestra, muestra los dientes, voltea el torso y lo que en algunas veces hacen es orinar a las personas. Entonces, es un mecanismo donde ellos permiten no solamente a través del orín, lo que hacen, por ejemplo, los osos o los lobos, que con el orín marcan el territorio, sino es una muestra o un gesto de agresividad. Aquí en este momento también esa agresividad ya se traduce que ellos empiezan a utilizar ciertas herramientas para poder desarrollar armas. Y aparece la fabricación y el uso no solamente de armas, sino de algunas herramientas que los chimpancés han elaborado a partir de estudios para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, este de acá, este es un nido, puede ser de termitas o puede ser de hormigas, que viene siendo la alimentación de los chimpancés. Entonces vemos cómo este chimpancé utiliza este tallo como una especie de pitillo para poder succionar las termitas y pues así favorecer su tema de alimentación. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos cómo ya el tener un cerebro mucho más prominente hace que los chimpancés pues desarrollen este tipo adaptativo como tal. Entonces, la fabricación de herramientas, ¿para qué? Para poderse alimentar, para poder de pronto, qué sé yo, arar la tierra y buscar, pues básicamente todo obedece hacia la alimentación. Y otra condición muy importante que la tenemos hoy en día y que la compartimos con ellos es que aprenden desde jóvenes y aprenden mediante la imitación y la experimentación. Entonces es ahí cuando todas las niñas en algún momento nos hemos puesto los tacones de la mamá y hemos andado en la casa. Y es la foto que la mamá guarda y se la muestra a todos nuestros amigos cuando van a la casa y uno, mami, no haga eso, pero ella lo hace. Entonces, imitación respecto a qué? Ciertos comportamientos, ciertas palabras,
cierto lenguaje. O cuando la mamá le dice, oiga, que no se suba ya en esa silla que se va a caer. ¿Cómo lo aprende usted si se va a caer o no? Pues subiéndose. Si usted se cae, va a experimentar que su mamá tenía razón. Pero generalmente nosotros lo hacemos. Todas las situaciones sociales que nosotros emprendemos lo hacemos a partir de estos dos comportamientos, por imitación o por experimentación. Y muchas veces, pues uno resulta haciendo cosas que uno dice, oiga, yo nunca me imaginé hacer esto. ¿Por qué lo hace? Porque de pronto mi amigo o mi compañero o mi grupo social me lo exige, o porque simplemente quiero experimentar como tal. Y estos rasgos, pues son rasgos que aparecen casi en todas nuestras características. Entonces, ya vimos con quiénes compartían los nichos sociales, los homínidos. Entonces, aquí ya aparece por primera vez qué es una cadena trófica. Entonces, una cadena trófica que viene siendo el ciclo bajo los cuales las especies empiezan a alimentarse. Entonces vemos que los herbívoros se alimentan de hierba, los carnívoros se alimentan de carne, pero a la vez el ser humano se convierte en dos cosas, en un depredador, es decir, que va a cazar otras especies, pero también se convierte en una presa como tal. Por eso, pues digamos que la posición de los homínidos en la cadena trófica es una posición central, porque para la época se puede convertir en un depredador que caza, pero también se puede convertir en una presa como tal. ¿Listo? Bueno, esto necesito que por favor lo copien tal cual en su cuadernito en los 5 minutos que tenemos en este momento. Y son las pautas de conducta de los primeros homínidos. ¿Qué es una conducta? ¿Quién me quiere decir? Nasli, ¿qué es una conducta? Señora. ¿Qué es conducta, mami? Bueno, cuéntame para ustedes qué es una conducta. ¿Cómo se comportan? Muy bien, la manera como nosotros nos comportamos. Y pues esa conducta a veces decimos, bueno, usted tiene mala conducta o buena conducta. Es más, antes en los colegios ni siquiera había convivencia, sino le ponían a uno en la libreta, en una libretica roja, cómo fue su conducta, si fue excelente, sobresaliente o mal. Entonces la conducta es la manera como nosotros nos comportamos. Y esa conducta o esas pautas de conducta se deducen con estudios etológicos, lo que estábamos hablando, estudios de comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? Es la interacción de las facultades biológicas y ecológicas en términos de la biología, ¿no? Entonces, biológicas, cómo me comporto yo como ser humano. Y ecológica, la interacción que tengo para con mi medio ambiente o el medio que me rodea. Entonces, estas pautas de conducta de los primeros homínidos nos permiten precisar básicamente 3 tipos de conductas. La primera era una conducta de agresividad. Socialmente no éramos muy amables ni muy gentiles. Éramos personas demasiado agresivas. Esa agresividad era un mecanismo de respuesta ¿para qué? Pues para evitar de pronto la muerte, para evitar de pronto que alguien, otra especie viniera a hacernos daño. Entonces es un mecanismo de defensa. Se generaba algo que era el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual, ¿qué es? Son ciertos rasgos a nivel físico que las especies tienen para diferenciarse. Si ustedes se dieron cuenta al inicio de la foto, hijos, el hombre siempre es un poco más grande que la mujer. Entonces, ese es el dimorfismo sexual. Son rasgos genéticos que permiten y biológicos que las especies se puedan diferenciar, pero que también se puedan adaptar.
Voy a ponerles un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los ciervos, los únicos que tienen astas son los machos, pero hay unas hembras que han desarrollado, digamos, también esa cualidad para poderse defender ante los depredadores. Las astas se convierten en un arma que hacen que ellas se puedan defender. Entonces, dimorfismo, quiere decir dos formas de comportamiento. Una parte del comportamiento del dimorfismo sexual, por ejemplo, vendrían a ser los osos pardos. Los osos pardos vienen siendo una mutación de los osos polares que, pues por condiciones de alimentación, ellos tuvieron que migrar del polo y poder colonizar otras zonas de vida para poderse alimentar. Y eso hizo que se generara una especie de cambio en el color del cabello o color del pelo de ellos para poder responder, digámoslo así, a esa condición biológica. Y la tercera es la poligamia, es decir, las primeras o los primeros homínidos tenían varias parejas entre sí. Hoy en día en nuestra sociedad la poligamia no es permitida. Entonces, ejemplo, yo soy novia de Kevin y Kevin no puede ser novio de Nicole porque eso no está bien. Yo peleo allá con Nicole por mi Kevin. Claro, no existe la poligamia, no es aceptada, o por lo menos en nuestra sociedad en este momento, por lo que nosotros ya tenemos un poco relaciones mucho más complejas, digámoslo así, aunque en algunas regiones la poligamia todavía es aceptada, entonces Kevin puede tener 10 novias y no pasa nada, pero en nuestra sociedad es un poco más machista, porque por ejemplo, si es la niña la que va a tener los 10 novios, pues no está bien visto, pero si es el hombre, entonces, uy, ese sí es duro, es un berraco, eso toda le cae. Entonces ahí nosotros todavía vemos que nuestra sociedad es un poco más machista, un poco más, mucho más fuerte, mucho más ruda al hablar de algunos estereotipos como tal. Hijos, bueno, son las 7:59, voy a dejar de compartir la pantalla y me regalan, por favor, evidencia del trabajo del día de hoy. Si son tan amables, sonríen para la foto. A la cuenta de 1. Muy bien. 2 y 3. Listo, hijos. Bendiciones en abundancia. Me encantó verlos. Tan bonito les sentó las vacaciones. Tan cachetoncitos. Y nos vemos a las 10:20 de la mañana en química. ¿Listo? Un abrazo. Se les quiere. Chao, pues. Juiciosos.